Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Comenzamos ya esta tercera unidad, que es la unidad que está dedicada a la ética aplicada. Ahorita explicaremos en qué consiste. Como siempre te recuerdo que vayas tomando tus anotaciones, tus apuntes. De estos son los apuntes de la clase, tanto lo que está aquí escrito en las diapositivas como también aquello que pudiera yo decir de palabra, explicar incluso con alguna imagen y que te ayude a comprender mucho mejor el tema. Bien. Sin más, entonces comenzamos de lleno esta tercera unidad, la tercera y última, la materia de ética. La ética, primero hay que decirlo, se divide en dos partes. La primera parte se llama la ética general, que es la que estudia los principios básicos y generales que determinan los actos humanos, es decir, estudian la ética general, qué es el acto humano, los elementos del acto humano, la conciencia, etcétera. Son los temas que ya hemos venido estudiando. Es el aspecto más general de la ética. Y por otro lado está la ética aplicada o especial también llamada, que es la que aplica esos principios a la realidad concreta del hombre, a su propia persona, al matrimonio y a la familia, al ámbito del trabajo, de la sociedad y del Estado. En otras palabras, la ética general estudia en general lo general de la ética de los actos humanos. Y la ética aplicada va a aplicar esos principios generales que ya se estudiaron a situaciones concretas de la vida del ser humano. Muy bien. Una vez explicado esto, entonces, esta tercera unidad, repito, es la unidad de la ética aplicada. Y comenzamos entonces con el tema 1 de esta unidad, que es la ética en relación al hombre singular, es decir, al individuo, viendo a cada ser humano, a cada uno individualmente. (1.1) La situación del hombre en el universo. Hay que empezar por hablar de qué lugar tiene el hombre. Y aquí presento algunos seres que existen en nuestro universo. Una roca, una planta, un animal, un perro, y tenemos al ser humano. Estos vamos a decir que son la síntesis, el resumen de los seres, de todos los seres que existen en nuestro universo. Sí, los seres como la roca, inanimados, que no tienen vida, que simplemente son seres inertes, inanimados. Las plantas, que es un tipo de ser vivo. El animal, en este caso el perro, que es otro ser vivo con muchas más características, más cualidades que los anteriores. Y por último el ser humano. Bien, primera pregunta es importante. ¿Qué semejanzas hay en estos cuatro seres que tienes aquí? Sin duda, velos bien y con toda sinceridad, después de observarlos atentamente, podemos decir que todos tienen materia, todos tienen algo corpóreo, algo físico. En eso conlleva que todos tienen elementos físicos, químicos, por ejemplo. Todos estos seres tienen átomos de carbono, por decir menos. Todos están sometidos a las leyes físicas como a la gravedad. En fin, otra característica importante, por ejemplo, entre la planta, el perro y el ser humano, es que comparten características biológicas, incluso similares. Por ejemplo, la planta se nutre por sí sola
como lo hace el perro cuando come, pero también cuando el ser humano come, se nutre. Planta, perro y ser humano van creciendo. Comienzan pequeños, pero van creciendo y desarrollándose. Los tres pueden reproducirse también. Los tres mueren. Y si vemos todavía más en corto al perro y al ser humano, encontramos similitudes que entre ellos, que son que el perro puede ver, puede oler, puede saborear, puede tentar con el tacto, cosa que el ser humano también puede hacer. Encontramos entonces semejanzas. La siguiente pregunta también es importante e interesante. ¿Qué diferencias encuentras? Porque hoy se insiste mucho en la igualdad, que el ser humano es igual que a los demás seres, que igual a los demás animales. Bueno, hablando en un sentido muy, muy estricto, si alguien dice que un ser humano es lo mismo que una piedra, yo creo que tendríamos que llevarlo a un centro de rehabilitación mental. Porque no es lo mismo, evidentemente tú los tienes aquí enfrente, y una roca, velo bien, no es lo mismo que un ser humano. Y un perro no es lo mismo que un ser humano. Tú no confundes en la calle a un perro con un ser humano, porque cada uno es distinto. Su existencia, su realidad, lo que son distintos, son diferentes. ¿Y qué diferencias conlleva su existencia? Bien, pues encontramos muchas diferencias. Tan solo la roca, a diferencia de los otros tres seres, no tiene vida. La roca está inerte, está allí y no se mueve por sí sola. Está allí, quieta y simplemente está allí todo el tiempo, muerta. No crece, no se desarrolla, no se nutre, cosa que sí hacen los demás seres. La planta por sí sola se nutre, crece, se desarrolla. Comienza pequeña, a veces en una semilla o en una pequeña raíz, en un tallito, y se va desarrollando. El perro también come, busca incluso su comida, la mastica, la come, la digiere, cosa que es distinta con la roca, incluso con la planta, porque la planta no mastica. El perro sí, tiene un sistema digestivo y mastica y digiere. Pero luego viene la parte más importante. ¿Qué diferencias encontramos entre el ser humano y los seres anteriores? ¿Hay algo diferente en el ser humano a los otros seres? Y podemos notar que sí. Porque el ser humano, por ejemplo, puede aprender los idiomas y puede comunicarse con demás seres humanos, cosa que los demás seres no tienen. El perro sin duda ladra, pero no hay ladrido japonés, ni hay ladrido africano, no hay idiomas. Y los perros entre ellos no aprenden idiomas. Se comunican y es su ladrido muy instintual, es un instinto. En cambio el ser humano tiene todo un sistema de lenguajes, idiomas, y puede aprender inglés, japonés, chino, mandarín, puede aprender italiano y hablar con otros seres humanos en el mundo. Y no solo eso, hablemos de sus capacidades. Puede conocer la realidad a tal grado que si el perro se enferma, el perro no sabe por qué se enfermó, el perro no sabe si hay bacterias o virus o qué le causó la enfermedad. El ser humano sí puede y ha conocido de hecho las bacterias, los virus que causan las enfermedades. Y no solo eso, sabe y puede conocer qué lo cura, qué hace que sane la enfermedad. Y ha desarrollado medicamentos y terapias. No se diga al momento de construir, el ser humano ha logrado construir vehículos como el carro, el avión y volar. Incluso ha llegado a la luna, cosa que los otros seres por sí solos no han logrado. Llegar ellos solos por sus propios medios, desarrollando sus capacidades a la luna. El ser humano ha logrado eso y muchísimas cosas más. Construir rascacielos, barcos, en fin, hay tanto que podemos decir. La electrónica,
las computadoras, la televisión. Y todo esto, que es algo interesante para encontrar cuál es el lugar del hombre en el universo. ¿Quién es el ser humano en el universo? Bueno, el ser humano no es como cualquier otra cosa en el universo. Es algo distinto. Posee una dignidad superior. El hombre es un alguien, un tú, un otro. Y en ello reside lo que lo distingue del resto de los demás seres del mundo, los cuales no son más que algo, no son sino cosas. Es eso, aquello. Aquí me detengo un poco para explicar cómo observemos el mundo y un detalle curioso de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, es cómo utilizamos palabras distintas. Y no solo eso, sino preguntarnos por qué lo hacemos, qué hay detrás de ello. Al ser humano, al hablar de una persona humana, decimos alguien. Oye, ¿quién es Pedro? Es alguien. Pero en cambio no decimos eso de una piedra. De una piedra decimos que es algo. Alguien, algo. Y todavía más, cuando hablamos con una persona le decimos tú. O decimos que es otro. Cosa que no hacemos con los objetos, con las cosas. A las cosas les decimos eso o aquello. En el lenguaje está allí manifiesto en la diferencia del ser humano con respecto a los demás seres. El hombre comparte con los demás seres características del mundo físico, características químicas, biológicas, fisiológicas. Pero hay algo más. Posee otras características que los demás no poseen. Y esas son la racionalidad y la voluntad libre. Ya dijimos que el ser humano comparte o tiene, al igual que los demás seres de este mundo, química, carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, otros elementos químicos, como también lo puede tener un simio o como también lo puede tener una planta o una roca. Con otros seres, el ser humano comparte características biológicas, como lo son la nutrición. Una planta se nutre y crece, cosa que también ocurre con un simio y al ser humano nos ocurre. Fisiológicas. También un simio, por ejemplo, tiene digestión, todo un aparato digestivo que se comporta de una determinada manera, un estómago, unos intestinos, cosa que el ser humano también tiene. Pero hay algo más. Y es que el ser humano tiene características que los demás seres no tienen. Y son la racionalidad y un querer, una voluntad libre, como ya hemos dicho en el tema de la libertad. Que no está atado total y determinantemente a algo, sino que puede actuar según él decida, según él quiera. Esa es su voluntad libre. Esto también lo hace que cada ser humano sea único, irrepetible. Esto que ya hemos dicho hace pues que cada uno sea distinto de otro, cada ser humano, aunque igual en su humanidad, es distinto de los demás. Esto que el hombre es, a diferencia del mundo físico, se designa con el término persona. (1.2) Definición de persona y su dignidad. Persona, ¿qué es? Esta definición es la definición de un filósofo romano llamado Boecio. Él definió a la persona de la siguiente forma: substancia individual de naturaleza racional. Substancia individual
de naturaleza racional. Es decir, un ser que cada individuo tiene capacidad racional. Esto conlleva una gran distancia entre el hombre y los demás seres, los inanimados, las plantas y los animales. El ser humano entonces es persona. Cada ser humano tiene la capacidad de entender. Por eso su naturaleza racional. La realidad de persona otorga una dignidad especial, un valor distinto. Es decir, no podemos decir que es lo mismo una piedra que un ser humano, porque son distintos. Y entonces su valor, el valor que cada uno tiene es diferente. Porque así como decimos que es más valiosa una piedra de oro, una pepita de oro, que una piedra simplemente de estaño, al encontrarnos con un ser humano, su valor, su dignidad, por ser algo tan distinto, es diferente. Tiene una dignidad, un valor diferente. Y esta dignidad, que esto es importantísimo, la dignidad, su valor, esta dignidad puede entenderse de dos maneras. Estos son como los tipos de dignidad. Está la dignidad óntica, que ya explicaremos en un momento, y la dignidad operativa, que también explicaremos. Cuando decimos que el ser humano tiene dignidad o que es digno, hablamos de una o de otra. Vamos explicando cada una. Comencemos por la dignidad óntica. ¿Qué es la dignidad óntica? Es la dignidad que se posee por el hecho de ser humano. De hecho, explico, la palabra óntico viene del griego ontos, que significa ser. La dignidad óntica es la dignidad que se tiene por ser humano, simplemente por eso. ¿Qué características descubrimos en esta dignidad óntica? Bueno, primero, que es original. Es decir, se posee desde el origen, desde el momento que se comienza a existir un ser humano. Si alguien es ser humano, tiene dignidad óntica. Y esa dignidad óntica, ¿cuándo comienza? Es original, desde el origen. Desde el momento que comienza a existir un ser humano, allí está esa dignidad. Segunda característica es gratuita. La palabra gratuito significa que se recibe sin que anteceda mérito. No es consecuencia de un merecimiento. No es como yo fui a trabajar toda la semana y merezco, a consecuencia de mi trabajo, que me pague. El pago es el mérito o el merecimiento de mi trabajo. No, porque la dignidad no se recibe como un mérito por haber hecho algo, por haber trabajado, no, porque simplemente no se existía. Entonces, es gratuita. Esa dignidad se recibe, se tiene desde el momento que se comienza a existir y entonces no es fruto de un mérito, es gratuita. Es imperdible. Es decir, no se pierde. Haga lo que haga una persona, porque no se deja de ser humano. Haga lo que haga un ser humano, mientras sea ser humano, tiene esta dignidad óntica. Es imperdible. Y por último es incomunicable. No se puede comunicar a nadie, no la puede pasar, es propia. Porque su existencia, con su capacidad racional, son incomunicables. Entonces, esta dignidad, esta valía, este valor, no se puede pasar. Ahora expliquemos qué es la dignidad operativa.
también es llamada dignidad moral. Es aquella que se deriva del comportamiento y la conducta de la persona. Así como la otra dignidad se llama óntica y ontos viene del griego ser, es decir, la dignidad por ser hombre, ser humano. Esta dignidad operativa, operativo viene de el latín operais, que significa obra, acción. Es la dignidad que se deriva de nuestras acciones. También se le llama dignidad moral por nuestras acciones, nuestro comportamiento. En otras palabras, la dignidad óntica es por ser humano y dignidad operativa es por lo que hacemos, por el hacer. ¿Qué características tiene esta dignidad operativa? Es dinámica, es decir, que cambia, no es estática, ya que depende del actuar humano. Crecimiento o decrecimiento. De modo que se puede hablar que hay personas con mayor dignidad moral que otras. Eso de acuerdo a la práctica del bien. Por eso en esta imagen he puesto a dos personajes, dos personas humanas. Por un lado, Adolfo Hitler, y por otro lado, a la muy conocida en el siglo pasado, la Madre Teresa de Calcuta. Cada uno, ser humano auténtico, real, pero sus acciones fueron distintas. Adolfo Hitler tomó decisiones y ordenó que se mataran a miles de judíos de una manera atroz. Muchos muertos de hambre, otros muertos por fusilamiento, otros muchos más en cámaras de gas. Y no se diga del apilamiento de cadáveres. En cambio, la Madre Teresa de Calcuta, otro ser humano real, ella en la India tomó la decisión de servir a cada ser humano que se encontraba y a darle salud, llevarlo a un lugar, cuidarlo, darle de comer, darle medicamento, o incluso a darle una muerte digna de un ser humano. Cada uno de ellos entonces tiene una dignidad operativa o una dignidad moral distinta. Si tuviéramos imaginen que pudiera, no sé, que tuvieran que decidir quién vive o quién muere, Adolfo Hitler o la Madre Teresa de Calcuta. Y nosotros dijéramos, no, pues es que la Madre Teresa de Calcuta ha hecho mucho bien. Salvó a mucha gente de la muerte, curó a muchos enfermos y a muchos otros los trató como auténticos seres humanos hasta su muerte y les dio sepultura. Hizo muchísimo bien. En cambio, Adolfo Hitler fue terrible. Él no merece vivir, no es digno. Bueno, esta dignidad de la que estamos hablando es la dignidad operativa. Y entonces, lo que venía explicando, esta dignidad puede crecer o decrecer, o sea, disminuir, de acuerdo a nuestras acciones. Así es como decimos que, por ejemplo, en el noviazgo, no, pues en este novio se ha comportado, el novio de esta chica se ha comportado de una mala manera, no es digno de ella. Es decir, esa dignidad es operativa. Por sus acciones ya no tiene el mismo valor, no es digno de esta persona. O se ha comportado a la altura, es digno de recibir tal honor. Y la última característica de la dignidad operativa es que es perdible. Se puede ser indigno moralmente. Es decir, alguien su dignidad moral la puede perder por sus acciones. Un asesino serial que ha matado y se ha comido a 3 personas y ha matado a otras 100, pues su dignidad moral prácticamente la ha perdido. No merece ser libre, no merece estar en la sociedad porque es una persona peligrosa.
Así es como decimos entonces que alguien es indigno, por ejemplo, un ciudadano indigno o un esposo indigno o un médico indigno, no es digno, ha perdido esta dignidad. Bien. 1.3. La norma personalista. Del reconocimiento de la dignidad humana parte una manera de tratarle. Estamos hablando de la dignidad óntica, por el hecho de ser humano, por el solo hecho de ser humano. Al reconocer esta dignidad, parte una manera propia de tratarlo al ser humano. Y esto se convierte en una norma. Esta es la norma de actuar. Esta norma recibe el nombre de norma personalista. ¿En qué consiste la norma personalista? Es la forma de proceder y decidir fundamentada en la eminente dignidad de la persona humana. En otras palabras, yo al actuar como ser humano, al tratar a otras personas, a otros seres humanos, estoy tratando personas. Y al tratar personas, reconozco que hay dignidad, que hay un valor tremendamente valioso, tremendamente grande en los demás seres humanos por ser personas. Y entonces esa dignidad a mí me lleva a tratarlos de una manera especial. No los voy a tratar como objetos, como cosas, como trataría a una piedra, o como trataría a una moneda, o como trataría a cualquier otro objeto, sino que a una persona se le trata distinto. Esta manera de actuar se convierte en norma, es la norma, y se llama la norma personalista. (1.4) Los derechos fundamentales de la persona. En razón de su eminente dignidad, repito, estamos hablando de la dignidad óntica, por el solo hecho de ser humano, en razón de esta eminente dignidad, la persona humana es titular de derechos. Es decir, posee unos derechos. Esos derechos de la persona, que los tienes tú, que los tengo yo por ser humanos, por ser personas, son al mismo tiempo deberes hacia los demás. Esto es interesante porque es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Siempre. Los derechos y deberes son las dos caras de la moneda de la dignidad. Cuando alguien, una persona humana, es digna, es decir, es muy valiosa, por un lado, pues tiene derechos. Esa persona posee derechos. Pero los demás, para con esa persona, tiene deberes. Es decir, derechos son si los veo desde mí. Los derechos son míos, yo tengo derechos como persona. Y deberes son viéndolos desde otro ser humano. Yo, por ser humano, tengo derechos. Pero si trato a otros seres humanos que también tienen derechos, para mí esos derechos son deberes. Un ejemplo simplemente para explicar mejor. Yo tengo derecho a la vida. Pero a los demás les conlleva el deber de respetar ese derecho, que es el deber de la vida, el deber del respeto a la vida. Estos derechos son llamados derechos naturales, porque proceden de la naturaleza, es decir, de lo que somos, del ser humano, o derechos también fundamentales, porque son los que fundamentan, los que sirven como el cimiento. Ahora vamos a enumerar los principales derechos fundamentales. Estos son, primero, derecho a la vida y a la seguridad. La seguridad pues se deriva de que si no solo de comenzar a vivir, sino de seguir viviendo. Segundo, derecho a los medios económicos suficientes para llevar una vida digna, es decir, para seguir viviendo. Nadie me puede prohibir, nadie puede quitarme, nadie puede llegar e impedirme que yo me alimente. El vestido, la vivienda, el descanso, porque es necesario, la asistencia médica, los servicios sociales, etc. Es un derecho mío.
y por tanto es un deber para los demás. Tercero, el derecho al debido respeto a la persona y a la buena fama. Cuarto, derecho a la libertad religiosa. Quinto, derecho a la propiedad privada, a tener cosas. Sexto, derecho al trabajo remunerado, a la libre elección del oficio o profesión y al salario justo. Derecho a tener un trabajo remunerado significa a hacer un trabajo por el cual me paguen. Nadie me lo puede prohibir, yo tengo derecho a ello. Y a elegir libremente mi oficio, mi profesión. Séptimo, derecho a la libre elección del estado de vida. Es decir, si me quiero casar, si quiero quedarme soltero. Y derecho a fundar y a desarrollar una familia. Si yo decido fundar una familia, nadie puede impedírmelo. Tengo derecho a ello. 8. Derecho a la educación y a la cultura. A conocer el mundo, a aprender más. Y 9. Por último, el derecho a manifestar y a defender las propias ideas. Lo que llamamos libertad de expresión. Estos son los principales derechos fundamentales. Y en ellos se resumen todos los demás derechos y, como ya dijimos, estos derechos que cada uno tiene se convierten en deberes para los demás. Es decir, yo tengo estos derechos, pero yo debo respetar, tengo un deber de respetar estos derechos a los demás. Ese es mi deber. Bien. Este es el tema. Esta es la evidencia número 1 de esta tercera unidad que tiene un valor del 10%. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno y envía fotografías por Classroom. ¿Sí? ¿Por qué en tu cuaderno? Esto es algo que algunos me han preguntado. ¿Por qué no hacerlo en computadora o de otra manera? Es para evitar que la tentación de copiar. Porque, pues sí, copiar a manera digital es muy sencillo. Copio y pego y ya. Y si lo hago en mi cuaderno, pues tengo que escribirlo. Y ya eso me conlleva entender un poco más el tema y hacerlo por mi cuenta. Al final la actividad es para que yo aprenda, para que yo conozca mejor. La primera parte es responde las siguientes preguntas. Que esto vale 3%, son 3 preguntas, cada una vale 1%. Respóndelas ahí en tu cuaderno. 1. ¿Qué es la dignidad óntica? Descríbela con tus palabras. Es decir, ya con lo visto aquí en el video, explica con palabras tuyas qué es la dignidad óntica. 2. ¿Qué es la dignidad operativa? Igualmente, según tus palabras. Y 3. ¿Qué es la norma personalista? Esa es la primera parte. Después, segundo, investiga y explica en qué consisten los siguientes derechos. Puedes investigar donde tú gustes, internet o algún libro. Investiga qué es los siguientes derechos que están aquí enumerados y explica con tus palabras. No es necesario explicar mucho, pero sí simplemente decir en qué consiste cada uno de estos derechos. Si alguien te preguntara, oye, ¿qué significa el derecho a la vida? Tú explica, de manera que se entienda a qué se refiere eso. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho a la propiedad privada. 3. Derecho a la libertad religiosa. 4. Derecho a la libre elección de oficio o profesión. 5. Derecho a la libertad de expresión. 6. Derecho a la educación. Y 7. Derecho a la buena fama. A la buena fama pública. ¿Sí? Esta parte vale 7%. Si te das cuenta, son 7 los derechos que hay que investigar y explicar. Cada uno vale 1%. Fecha límite es el viernes 13 de noviembre
a las 11:59 de la noche. Tienes toda una semana para realizar la actividad. Algunas indicaciones a partir de las experiencias pasadas. Bueno, primero, tienen toda la semana. No lo dejen al último. Después de las 12 de la noche, yo no acepto trabajos. Segundo, si hay trabajos copiados, el trabajo es personal. Escribe con tus palabras, explica. Es imposible que todos expliquen con las mismas palabras. Entonces, si hay trabajos idénticos, que yo detecte que hay partes iguales, yo los anulo y no valen nada. ¿Sí? Al final, el objetivo de esto es que tú aprendas, que tú conozcas mejor y afiances el conocimiento. Esa es la finalidad de esto. Bien. Y también te reitero y te recuerdo, no dejes hasta el último. ¿Sí? Puedes ir realizando esta actividad y en cuanto la tengas y la termines, súbela a la plataforma de Classroom. Muy bien, chicos, pues con esto terminamos este primer tema, que es la ética en relación al hombre singular. Ya es la unidad tercera de la ética aplicada. Espero que los temas que aquí, que este tema haya quedado lo más claro posible. Y si hubiera alguna duda, pues no dudes en hacerlo saber. Recuerda que sobre todo pues tenemos la opción de ahí mismo en la plataforma hacer preguntas. También, como ya te había dicho, pues estos son los apuntes oficiales de la materia, ¿sí? Recuerda ir tomando tus apuntes. Y también una última aclaración. En esta ocasión hice este video, pero me he dado cuenta que a veces no los ven todos. En YouTube me indica cuántas personas han visto el video. Y he visto los últimos videos que fueron pocos. Entonces espero que en esta ocasión vean todos el video. Si me doy cuenta que no son todos los que vieron el video, en total son 76 alumnos de quinto A y quinto B juntos, pues no hay explicación para que solamente lo vean, por ejemplo, 50. Si me doy cuenta que no todos ven el video, entonces pues voy a dejar de utilizar este medio y utilizaré otros. Bueno, les deseo, chicos, buena semana, échenle ganas, ánimo, saludos.